Expulsada de sus tierras con sus 5 hijos a cuestas, la viuda Consuelo no tuvo más opción que habitar el viejo adobe que todos en la región temían, un lugar marcado por una antigua maldición apache. Desesperada y sin nada que perder, se resignó a su suerte entre aquellas paredes de barro agrietado. Pero lo que nadie imaginaba era el secreto ancestral que encontraría oculto bajo su suelo de tierra, un conocimiento que la obligaría a decidir entre la vida del heredero del jefe apache y su propia seguridad. Aunque parezca una leyenda, esta historia ocurrió realmente en los áridos confines de Sonora a finales del siglo XIX. Si las historias sobre el poder del valor del conocimiento ancestral resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El polvo de Sonora parecía haberse asentado no solo en su ropa raída, sino también en su alma. Consuelo, una mujer cuya fortaleza fue alguna vez tan sólida como los mezquites, se sentía ahora quebradiza y reseca. La muerte de su esposo había dejado un vacío no solo en su corazón, sino en la estructura misma de sus vidas. Ahora, 5 pequeños pares de ojos la miraban, sus preguntas silenciosas sobre el hambre y el calor resonando más fuerte que cualquier grito en el opresivo silencio del desierto. Era un pilar solitario, tratando de sostener un techo que se desmoronaba. Cada grano de arena que el viento soplaba contra su rostro era un recordatorio de su absoluta miseria. Su corazón era un pájaro asustado atrapado en una jaula de costillas. El arquitecto de su desgracia tenía un nombre y un rostro: Don Ramiro. Su sombra, larga y oscura como sus intenciones, se cernió sobre su humilde hogar aquella mañana. No llegó con condolencias, sino con un papel doblado que contenía el peso de su mundo entero. Una supuesta deuda, una obligación fantasma dejada por su difunto esposo, fue el arma legal que él blandió con una sonrisa fría. Las súplicas de Consuelo se encontraron con un muro de indiferencia. Él observó con los ojos sin alma de un halcón cómo sus hombres la obligaban a ella y a sus hijos a salir al camino polvoriento. Cada objeto que poseían era ahora suyo. La tierra que había bebido el sudor de su esposo y las risas de su familia era solo otra pieza para su rancho. Caminaron sin rumbo, con el sol inclemente como único testigo de su éxodo. Los niños, un rosario de pequeñas penas, aferrado a su falda, apenas podían seguir el paso. El poco agua que llevaban en un cántaro de barro sabía a polvo y a desesperanza. Consuelo, sin embargo, avanzaba con la terquedad de una leona herida que protege a sus cachorros. No había lágrimas en sus ojos, solo la llama furiosa de la supervivencia. Miraba hacia las lejanas sierras, esas venas azules en el horizonte, no como un destino, sino como la única negación posible a la muerte que les pisaba los talones. Cada paso era un acto de rebeldía contra la injusticia de don Ramiro y un juramento silencioso a sus hijos. El crepúsculo los encontró al borde del colapso, justo cuando divisaron el humo de un asentamiento escondido en un cañón. Era una ranchería apache. Los vigías los observaron llegar, pero no levantaron sus armas al ver el lastimoso estado de la madre y sus criaturas. El aire, sin embargo, vibraba con una extraña quietud, un luto anticipado que se enroscaba en el corazón. Los guerreros de semblantes adustos y las mujeres de miradas perdidas no repararon en ellos. Toda la atención de la tribu estaba concentrada en la choza principal, de donde no surgía canto ni murmullo, solo el pesado manto de una espera agónica. Consuelo entendió que había llegado a un lugar donde el dolor era tan profundo como el suyo. Movida por la sed de sus hijos, se acercó a una anciana de rostro surcado como la tierra seca. La mujer le ofreció agua sin decir palabra, pero sus ojos contenían un océano de pena. Con voz queda, le explicó la tragedia. Halcón Veloz, el joven heredero y orgullo de la tribu,
Yacía en las garras de un sueño sin retorno tras una brutal caída de su caballo. El chamán había agotado sus cantos y el espíritu del muchacho se desvanecía con cada sol. Consuelo, al escuchar sobre la fiebre y la quietud del cuerpo, sintió un eco de la sabiduría de su abuela, la curandera del pueblo. En su morral no solo llevaba miseria, sino también un atado de hierbas secas, un saber antiguo que ahora pugnaba por salir. Con un gesto de la anciana, se le permitió la entrada. El aire en la choza era denso, cargado con el olor a humo de cedro y a la impotencia de los hombres. El jefe, un hombre de rostro impasible como una roca, no apartaba la vista del cuerpo inerte de su hijo. El chamán la miró con recelo, un buitre celoso de su presa. Pero Consuelo no vio a los guerreros ni a los líderes. Solo vio a un muchacho ardiendo en fiebre, con la respiración rota, con manos firmes que desmentían su hambre, deshizo su atado. Molió hojas de árnica y corteza de sauce en un cuenco, creando una pasta de olor penetrante. Ante la mirada atónita de la tribu, la aplicó con delicadeza sobre la sien y el pecho del joven. Nadie respiró. El silencio se estiró, tenso y quebradizo como un hilo de araña. Consuelo no esperó una orden. De su morral extrajo otras hojas, esta vez para una infusión que llenó la choza con un aroma a menta y a tierra húmeda, un olor a vida que se oponía al pesado perfume del cedro. Le hizo un gesto a la anciana, quien sin dudarlo le acercó una pequeña olla con agua humeante. El chamán bufó, un sonido de desprecio, pero Ojo de Nube, el jefe, lo silenció con una sola mirada de acero. Con una paciencia infinita, Consuelo humedeció un trozo de tela en el brebaje tibio y lo pasó por los labios resecos del muchacho. Los segundos se arrastraron. De pronto, un leve espasmo recorrió el cuerpo de Halcón Veloz y un suspiro, apenas un soplo, se liberó de su pecho. Consuelo no se movió del lecho improvisado. Se convirtió en una guardiana silenciosa mientras la noche caía sobre el cañón. Con la constancia de la lluvia mansa, repitió sus cuidados, cambiando las compresas y humedeciendo los labios del joven con el té de hierbas. El chamán se había retirado a las sombras, vencido por la evidencia. Las mujeres de la tribu, en un pacto no hablado, se hicieron cargo de los hijos de Consuelo, dándoles alimento y un lugar tibio para dormir. Ojo de Nube permaneció inmóvil, un vigía de piedra. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la entrada de la choza, la frente de Halcón Veloz ya no ardía. Un sudor purificador lo empapó y, tras un largo suspiro, sus párpados se abrieron, revelando unos ojos conscientes que buscaron y hallaron la figura de su padre. Un murmullo colectivo, como el despertar de un río, recorrió la ranchería. El jefe, Ojo de Nube, se puso de pie con una solemnidad que impregnó el aire. Se acercó a Consuelo, y sus ojos, antes dos pozos de dura aflicción, la miraron con una intensidad que trascendía la gratitud. Era el reconocimiento de un poder, de un milagro. No dijo gracias. En su lugar, colocó una mano sobre su propio pecho y luego la extendió hacia ella en un gesto de hermandad. «Has devuelto el sol a nuestro cielo». Su voz retumbó, grave y clara. «Tú y tu sangre son ahora sangre de mi gente. Tu hambre es nuestra hambre, y quien te ofendió nos ha ofendido a todos». Era más que una promesa. Era un vínculo inquebrantable forjado en el umbral de la muerte. El giro del destino fue tan abrupto como el cañón mismo. A Consuelo y sus hijos les fue asignada una choza cálida. Y las mujeres apaches, cuyas miradas antes eran distantes, ahora les llevaban guisos de venado, tortillas de maíz y mantas de lana. Los niños, por primera vez en días, comieron hasta saciarse y se durmieron sin el tormento de la incertidumbre. Consuelo los observaba junto al fuego, sintiendo cómo el nudo helado de su pecho comenzaba a disolverse bajo el abrazo de aquella comunidad inesperada. Ya no era un pilar solitario a punto de colapsar.
Aunque la espina de la injusticia de don Ramiro seguía clavada en su memoria, por primera vez sintió que no era solo una fugitiva, sino una mujer que había encontrado una nueva y formidable familia. Los días siguientes fueron un murmullo de preparativos. Alrededor del fuego central, Ojo de Nube se reunió con sus guerreros más valientes. No era una reunión de guerra común, sino un consejo para honrar una deuda de sangre. Sentada entre ellos, con una dignidad que había recuperado junto al calor de la lumbre, estaba Consuelo. Al principio su voz era un hilo delgado, pero al describir la soberbia de don Ramiro y la geografía de la tierra que le fue arrebatada, se convirtió en un torrente firme. Dibujó mapas en la arena con una rama, señalando el pozo, los corrales, la casa grande desde donde el hacendado impartía su tiranía. Los apaches escuchaban en un silencio sepulcral, cada palabra de ella afilando su determinación como una navaja. Antes de que la primera luz tiñera de rosa los picos de la sierra, la partida estaba lista. No eran un ejército ruidoso, sino una fuerza sigilosa, fantasmas a caballo que se deslizaban fuera del cañón. Ojo de Nube cabalgaba al frente, su rostro una máscara de granito. A su lado, con el vigor renovado y una mirada de fuego, iba Halcón Veloz, ansioso por demostrar su valía y saldar la cuenta en nombre de la mujer que le devolvió la vida. Consuelo los vio partir desde la entrada de su choza, con el corazón galopando entre el miedo y una feroz esperanza. No había pedido venganza, solo justicia. Pero en esa tierra implacable, a menudo, eran la misma sombra proyectada por el mismo sol. La partida avanzó con la celeridad del viento del desierto. No levantaban polvo. Parecían flotar sobre la tierra reseca que también conocían. Una corriente de sombras moviéndose con precisión mortal. La hacienda de don Ramiro despertó con la arrogancia de siempre. El humo de las cocinas ascendía recto en el aire quieto. El ganado mugía en los corrales y las voces de los vaqueros se mezclaban con el tintineo de las espuelas. Desde un cerro cercano, Ojo de Nube observó la escena con una paciencia depredadora. A su lado, Halcón Veloz sentía la sangre pulsar en sus sienes, una melodía de fuerza recuperada. Sus ojos, fijos en la casa grande, ardían con un fuego frío, la promesa de una deuda a punto de ser cobrada. La señal no fue un grito, sino un gesto seco de la mano de Ojo de Nube. Como una manada de lobos sobre su presa, los guerreros descendieron por la ladera. En un instante coordinado, tomaron control del pozo y los corrales, neutralizando a los vaqueros con una velocidad que helaba la sangre, sin derramar una gota de más. Don Ramiro, con una taza de café en la mano, escuchó el súbito silencio que cayó sobre su propiedad, una quietud antinatural que reemplazó el bullicio habitual. Extrañado, se asomó al patio principal. Frente a él, impidiéndole el paso, no estaban sus capataces, sino dos figuras que parecían talladas en la misma roca de la sierra, el jefe apache y su heredero resucitado. La taza de café se estrelló contra el suelo, manchando las baldosas con un líquido oscuro que pareció un mal presagio. La soberbia de don Ramiro, sin embargo, tardó un instante más en resquebrajarse. «¿Qué insolencia es esta?», bramó, con la voz acostumbrada a dar órdenes. «Fuera de mi propiedad, indios salvajes, o mis hombres». Su amenaza murió en sus labios cuando Halcón Veloz dio un paso al frente, sus ojos brillando con una intensidad febril que ya no era por la enfermedad, sino por la justicia. «Tus hombres ahora responden al silencio», dijo, su voz tan cortante como el filo de un cuchillo. Fue entonces cuando Ramiro miró más allá de ellos, notando la quietud mortal, la ausencia de sus capataces y la presencia de sombras apaches en cada rincón. El color huyó de su rostro. Ojo de Nube levantó una mano, no como amenaza, sino para imponer el peso de su juicio.
No hemos venido por tu sangre, hacendado, sino por el equilibrio. Le robaste a una viuda y a sus crías hasta la sombra que los cubría. La condenaste al desierto, su voz era grave, como el rodar de las piedras. Ahora el desierto te reclama a ti. Esta tierra, este ganado y este techo ya no son tuyos. Pertenecen a la mujer a la que humillaste. Caminarás con el sol sobre tu cabeza y nada en tus manos, para que entiendas el valor de lo que se arrebata. Tras sus palabras, dos guerreros tomaron a don Ramiro por los brazos, no con violencia, sino con una firmeza ineludible, y lo guiaron hacia el camino polvoriento que se perdía en el horizonte. Don Ramiro no suplicó ni maldijo. El shock le había robado la voz. Caminó con pasos torpes, empujado no por la fuerza física, sino por el peso invisible de una justicia ancestral que no comprendía. El sol, que antes iluminaba su poder, ahora se convertía en su verdugo, y el camino polvoriento era el mismo que él había obligado a Consuelo a tomar. Los vaqueros y sirvientes, liberados de su inmovilidad, salieron a los patios. Sus miradas se cruzaban, una mezcla de terror y un incipiente alivio, como si el aire mismo se hubiera vuelto más respirable. Halcón Veloz observó a Ramiro alejarse hasta que su figura fue solo un punto tembloroso en la llanura. No había triunfo en su rostro, sino la calma de una balanza que recupera su equilibrio. El regreso de la partida al cañón fue tan sigiloso como su partida. Halcón Veloz desmontó y caminó directamente hacia la choza de Consuelo. La encontró remendando una pequeña camisa, su rostro concentrado en la humilde tarea de mantener unida a su familia. Cuando levantó la vista, el joven guerrero se inclinó levemente. «El camino a tu casa está despejado», dijo, su voz resonando con un respeto profundo. «La tierra te espera». Consuelo no respondió de inmediato. Una lágrima solitaria, pesada como una década de sufrimiento, rodó por su mejilla y cayó sobre la tela raída. Miró a sus hijos, que jugaban ajenos a todo, y por primera vez en una eternidad, su corazón de pájaro asustado se atrevió a cantar. El viaje de regreso no fue un éxodo solitario como la huida. Una escolta de guerreros, liderada por el mismo Halcón Veloz, los acompañó, no como guardias, sino como una extensión de su nueva familia. Antes de partir, Ojo de Nube le entregó un caballo cargado de provisiones y un amuleto de plumas de halcón, para que el espíritu de la sierra te reconozca siempre como una de los nuestros, le dijo. Los niños se despidieron de los pequeños apaches con quienes habían compartido juegos y tortillas, un adiós agridulce teñido de promesas infantiles. Consuelo miró por última vez el cañón que la había salvado, un santuario que transformó su desesperación en poder. Ya no era la viuda desamparada, era una mujer respaldada por la fuerza de las rocas y el viento. Al divisar los muros de adobe de la hacienda, el aire mismo pareció recibirla de otra manera. El silencio opresivo de don Ramiro había sido barrido, reemplazado por un murmullo de expectación. Los vaqueros y sirvientes, que ahora la miraban con una mezcla de asombro y un respeto recién nacido, salieron a su encuentro. Halcón Veloz desmontó y con un gesto solemne le abrió la puerta de la casa grande. Al cruzar el umbral, Consuelo sintió el peso de su nueva realidad. Ya no era la casa del tirano, era el hogar de sus hijos. Los guerreros apaches permanecieron en el patio. Su presencia silenciosa era una declaración más poderosa que cualquier escritura. Eran el sello de una nueva ley, la justicia del desierto que había llegado para quedarse. Consuelo recorrió las habitaciones con pasos lentos, casi indecisos. El frío de las baldosas y la oscura opulencia de los muebles de Ramiro le eran ajenos, casi hostiles. No era su hogar, sino la guarida de un depredador. Ignorando el lujo, abrió de par en par las ventanas para que entrara el sol del desierto y barriera la sombra del antiguo dueño.
El personal, reunido en el patio con la mirada baja, esperaba órdenes temerosas de una nueva tiranía. Ella solo les pidió agua fresca para sus hijos y pan para todos. Su primera orden no fue de patrona, sino de madre, un gesto que desarmó el miedo y sembró las semillas de una lealtad que el látigo jamás conocería. Mientras Consuelo tomaba posesión de su nueva vida, Halcón Veloz reunió a los vaqueros en el centro del corral. Su voz, clara y sin adornos, resonó con la autoridad de la sierra. Esta tierra tiene una nueva guardiana. La mujer que habita esta casa lleva el amuleto de mi pueblo. Su palabra es la palabra del jefe Ojo de Nube. Quien la respete será nuestro amigo. Quien la desafíe conocerá el filo de nuestras navajas y la memoria de nuestras flechas. No era una amenaza, sino la declaración de una nueva ley, tan inmutable como las estrellas. Dicho esto, él y sus guerreros montaron y, sin una mirada atrás, se fundieron de nuevo con el paisaje, dejando un poder irrevocable en manos de la viuda. La partida de los apaches dejó un silencio cargado de posibilidades. Consuelo no ocupó de inmediato los aposentos de don Ramiro. En su lugar, eligió un cuarto modesto y soleado para ella y sus hijos, lejos del lujo opresivo. Sus primeros días no los pasó impartiendo órdenes desde la casa grande, sino recorriendo la tierra, tocando el adobe de los corrales, sintiendo el pulso del pozo. Habló con los vaqueros, no con la altivez de una patrona, sino con la curiosidad de una igual, preguntando por el ganado, por los secretos del terreno. Su autoridad no nacía del látigo ni de la voz altanera, sino de la fortaleza silenciosa de quien entiende la tierra porque ha sufrido por ella. Los hombres, acostumbrados al miedo, empezaron a ver en ella no a una nueva dueña, sino al alma misma de la hacienda que volvía a su lugar. Las noticias en el desierto viajan en el viento. La historia de don Ramiro, desterrado a caminar con la vergüenza como único equipaje, se convirtió en leyenda susurrada en cantinas y fogatas. Otros hacendados, hombres de su misma calaña, escucharon el relato no solo con incredulidad, sino con un miedo helado hacia la viuda y sus formidables protectores. La hacienda, antes un feudo de tiranía, empezó a respirar un aire nuevo. Con la ayuda de un viejo caporal, Consuelo revisó los libros de cuentas, descubriendo una telaraña de deudas fraudulentas y despojos. No acumuló la riqueza. Comenzó a restituir pequeñas parcelas y a pagar salarios justos, sellando su liderazgo no con poder, sino con un inquebrantable sentido del equilibrio. Su justicia era el eco de la que había recibido. La caída de don Ramiro no fue un cuento para asustar niños, sino una grieta en los cimientos de su mundo. En corrillos secretos, en salones con olor a tabaco y soberbia, los hombres de bigote y espuela se reunían. La insolencia de que una viuda, amparada por apaches, dictara la ley en tierras que consideraban suyas era una afrenta intolerable. No se atrevían a un ataque frontal. El miedo a la furia de Ojo de Nube era más espeso que el humo de sus cigarros. Pero tejieron otro plan, uno más sutil y ponzoñoso. Decidieron aislarla, cerrarle los caminos al mercado, ahogar su ganado negándole el paso al agua de sus ríos. Pretendían que la hacienda se marchitara desde adentro, probando que sin un hombre como ellos, la tierra era estéril. Pero mientras las serpientes conspiraban en la sombra, un halcón volaba a plena luz del día. Un atardecer, una silueta se recortó en el horizonte, un jinete solitario que avanzaba sin prisa. Era Halcón Veloz. No llegó con un ejército, solo con 2 venados amarrados a su montura y la misma mirada directa y honesta. Su visita era un mensaje más claro que cualquier amenaza. Se sentó junto al fuego de Consuelo, compartió su pan y le habló de las estaciones en la sierra, fortaleciendo el vínculo no con juramentos, sino con la normalidad de la amistad. Su presencia en la hacienda era un recordatorio viviente para cualquiera que observara desde lejos. Esta mujer no estaba sola.
Las semillas del respeto que ella plantaba eran regadas por la lealtad de la montaña misma. La ponzoña de los hacendados no tardó en fluir por las venas del desierto. Primero fue el comprador de ganado del pueblo, un hombre que antes sonreía con avaricia y que ahora se encogía de hombros, ofreciendo una miseria por las reses más gordas, alegando órdenes de arriba. Luego, el arroyo que serpenteaba desde las tierras del norte, vital para abrevar a los rebaños, redujo su caudal a un hilo de lodo. Consuelo, de pie junto a la ribera seca, no vio la obra del azar, sino la mano calculada de sus enemigos. Su viejo caporal, con el rostro sombrío, le confirmó el bloqueo. Los caminos al mercado más grande estaban cerrados para ellos. El cerco era invisible, pero tan real como los muros de un presidio. Esa noche, sentados junto al fuego, Consuelo no mostró angustia, sino una concentración afilada. Halcón Veloz, que había observado la preocupación en los ojos del caporal, rompió el silencio. «Creen que el mundo termina donde acaban sus cercas», dijo, su voz tranquila como el aire nocturno. «Pero la tierra es más grande que su codicia». Le habló de rutas secretas, senderos de contrabandistas y cazadores que cruzaban la sierra como cicatrices antiguas, caminos que llevaban a otros valles, a otros pueblos que no respondían a los terratenientes. La idea floreció en la mente de Consuelo, audaz y certera. No se doblegaría a su asedio, lo rodearía. La manada no iría al matadero que ellos controlaban, sino que abriría un nuevo camino. La preparación fue una conspiración silenciosa bajo el manto de la luna. Guiados por Halcón Veloz y el viejo caporal, un puñado de vaqueros leales separó las reses más fuertes, aquellas cuyo temple podría soportar la travesía por la sierra. No hubo gritos ni látigos, solo el susurro de las órdenes y el movimiento sordo del ganado sobre la tierra. Consuelo, con un rifle al hombro, no era una espectadora pasiva. Su presencia era el centro de la operación, un faro de determinación en la penumbra. Al amanecer, cuando los espías de los hacendados solo verían una hacienda dormida, la caravana de la libertad ya se habría internado en las primeras estribaciones de la montaña, un río de lomos oscuros desafiando el bloqueo. El camino era una cicatriz en la piel de la montaña, una senda que exigía sudor y coraje a cada paso. Ascendieron por desfiladeros donde el viento aullaba viejas leyendas y descendieron a cañones donde el sol solo se asomaba al mediodía. Halcón Veloz se movía con la certeza de quien habla el idioma de las rocas, guiándolos a través del laberinto de piedra. Consuelo, a caballo, sentía cómo cada jornada de esfuerzo la despojaba de los últimos vestigios de la viuda desamparada. No era solo un arreo de ganado, era un peregrinaje hacia la independencia. Al divisar las luces de un pueblo minero anidado en el valle, supo que no solo había encontrado un nuevo mercado, sino que había forjado su propio destino. El pueblo minero era un hervidero de hombres rudos y pólvora, un lugar donde la ley se medía en onzas de plata. La llegada de una mujer al frente de un arreo, escoltada por un guerrero apache, detuvo el trajín de picos y carretas, atrayendo miradas de recelo y asombro. Pero el hambre no entiende de prejuicios. El capataz de la mina principal, un hombretón de barba rojiza, se acercó con el pragmatismo de quien necesita alimentar a 100 bocas. Consuelo negoció sin titubear, su voz firme como la roca de la sierra. No pidió limosna, exigió un precio justo por la carne y el riesgo. El capataz, viendo la calidad del ganado y la determinación en sus ojos, aceptó. El trato se selló con un apretón de manos, una alianza forjada entre la necesidad y el coraje. El peso de las monedas de plata en su morral era más que una ganancia, era el sonido de la libertad, la prueba tangible de que las cadenas de la dependencia se habían roto para siempre. Mientras sus vaqueros celebraban con discreción,
La noticia de su hazaña corría por el valle como un reguero de pólvora. Los mineros y arrieros hablaban con admiración de la viuda que domó la sierra. El eco de su éxito llegó a los oídos de los hacendados, quienes en sus salones alfombrados masticaron la amarga noticia de su fracaso. Su plan de asfixia se había convertido en el fuelle que avivó la leyenda de una nueva patrona, una mujer que no se doblegaba y que había abierto una vena de comercio que ellos no podían controlar. El regreso a la hacienda no fue una retirada sigilosa, sino una procesión de victoria. El tintineo de las monedas de plata en los morrales de los vaqueros era un sonido nuevo, una música que ahogaba los viejos fantasmas de la miseria. Al llegar, Consuelo no se encerró en la casa grande. Reunió a toda su gente en el patio, desde el caporal hasta el mozo más joven. Ante sus miradas expectantes, no repartió un sueldo, sino una parte del triunfo. Cada hombre recibió una paga justa y una bonificación en reluciente plata. El respeto, que antes se mezclaba con el asombro, se solidificó en una lealtad férrea. Las paredes de adobe, que antes guardaban el eco de la tiranía, ahora resonaban con la promesa de un futuro sembrado con coraje. La noticia cayó como una piedra en el estanque estancado de los hacendados. La humillación se fermentó con la furia. Una mujer sola, una viuda que debió haberse quebrado en el desierto, no solo había sobrevivido, sino que ahora prosperaba, abriendo rutas que ellos mismos no se atrevían a cruzar. El miedo no era a ella, sino a la semilla de rebeldía que su victoria plantaba en toda la región. Su existencia misma era un desafío a su poder. En una reunión clandestina, entre el humo de puros y el rencor, se selló un pacto de sangre. Si no podían asfixiarla económicamente, la quebrarían con acero. La ley del desierto que ellos creían escribir con látigos sería reafirmada con pólvora. La próxima caravana de la viuda no llegaría a su destino. La hacienda florecía bajo un sol que parecía sonreírle solo a ella. Los hombres trabajaban con un brío renovado, no por temor al látigo, sino por lealtad a la mujer que les había devuelto la dignidad. Pero la paz del desierto es una fiera dormida. Una tarde, Halcón Veloz regresó sin venados en su montura, solo con la urgencia en la mirada. «Los hacendados han comprado lobos», le dijo en voz baja, junto al fuego. «No son vaqueros, son pistoleros a sueldo, hombres que no entienden de ganado, solo de pólvora y sangre». La amenaza ya no era un cerco invisible, se materializaba en el brillo aceitoso de las cartucheras y en la promesa de una emboscada mortal en la sierra. Consuelo no se amedrentó. La noticia no sembró miedo, sino una gélida resolución. Esa noche, la casa grande no fue refugio, sino un consejo de guerra. Reunió a su caporal y a sus hombres más leales, cuyas manos, antes callosas por el lazo, ahora sopesaban el acero de los rifles. «Ellos esperan que nos escondamos», dijo ella, su voz firme cortando el silencio. «Esperan que una viuda se doblegue». Halcón Veloz asintió, sus ojos oscuros reflejando las llamas. «Entonces les daremos lo que buscan, una caravana, pero el ganado será nuestra carnada y la sierra nuestra trampa. Los lobos caerán donde el halcón les indique». La decisión estaba tomada. No esperarían el golpe, saldrían a encontrarlo. Los preparativos se hicieron bajo un velo de secreto, cada movimiento una nota en una sinfonía silenciosa de guerra. Halcón Veloz eligió el escenario, un paso angosto conocido como la Garganta del Buitre, un laberinto de rocas altas donde una docena de hombres podía acorralar a un centenar. La caravana que partió al alba era un engaño perfecto, un rebaño reducido, conducido por unos pocos vaqueros de apariencia cansada, pero ocultos entre el ganado, y apostados en las alturas del desfiladero,
esperaban los mejores tiradores de la hacienda y un puñado de guerreros apaches, sombras silenciosas armadas con rifles y la paciencia de la piedra. Consuelo cabalgaba al frente junto a Halcón Veloz, su rostro sereno ocultando un corazón de acero templado. El sol del mediodía caía a plomo cuando la caravana se adentró en la garganta del buitre. El eco de los cascos y los mugidos creaba una falsa sensación de normalidad. Tal como Halcón Veloz predijo, los pistoleros surgieron de las rocas como alacranes, confiados en su superioridad numérica y en la aparente indefensión de sus presas. Un grito soez rasgó el aire, seguido por la primera detonación, la bala levantando polvo cerca de Consuelo. Pero antes de que pudieran disparar una segunda vez, el agudo chillido de un halcón resonó desde las alturas, la señal convenida. De inmediato, el desfiladero se convirtió en un infierno. El fuego cruzado llovió desde riscos invisibles, convirtiendo a los cazadores en una presa confundida y desesperada. El caos fue absoluto y fugaz. Los ecos de los rifles se multiplicaban en la garganta, creando una sinfonía mortal que desorientaba a los pistoleros. Acostumbrados a ser los depredadores, no supieron cómo reaccionar al ser la presa. Su líder, un hombre de rostro curtido y cicatrices, gritó órdenes que se ahogaron en el estruendo, antes de que una bala invisible lo derribara de su montura. Consuelo, firme en su silla, levantó su rifle no con odio, sino con la precisión de una cirujana extirpando un tumor. Su disparo, certero, silenció a otro de los atacantes. El ataque se desmoronó en un instante, convirtiéndose en una desbandada caótica de hombres que solo buscaban escapar de las garras de piedra y pólvora que los habían atrapado. El estruendo cesó tan bruscamente como había comenzado, dejando un silencio denso, solo roto por los quejidos de los heridos y el resoplido nervioso de los caballos sin jinete. Los hombres de Consuelo y los guerreros apaches descendieron de las alturas, moviéndose con una eficiencia implacable. No hubo crueldad innecesaria. Desarmaron a los sobrevivientes, apilando los rifles y las pistolas como leña inútil. Halcón Veloz se paró frente al pistolero de más alto rango que quedaba en pie, un hombre pálido y tembloroso. «Vuelve con tus amos», le dijo, su voz sin inflexiones. «Diles que la guardiana de esta tierra no derrama sangre por gusto, pero no duda en regar el desierto con la de quienes amenazan a su gente. La próxima vez no habrá mensajeros». Los pistoleros sobrevivientes, despojados de sus armas y su orgullo, fueron enviados a pie por el mismo camino polvoriento que pretendían cerrar. No hubo ejecuciones, solo la humillación de la derrota y el sol implacable como testigo. Consuelo los observó alejarse, figuras rotas contra el horizonte, sin rastro de triunfo en su rostro, solo la pesada certeza de haber cruzado un umbral irrevocable. La justicia del desierto tenía un filo amargo y ella lo había empuñado. Mientras sus hombres recogían las armas como trofeos de una guerra no deseada, el silencio en la garganta del buitre hablaba más fuerte que cualquier disparo. El mensaje no solo sería llevado por el mensajero, sino que viajaría en el viento. Una leyenda forjada en pólvora y roca. El mensajero llegó al anochecer a la hacienda de don Augusto, el cabecilla de la conspiración, con el polvo del fracaso pegado a la piel. Su relato, balbuceado entre tragos de aguardiente, heló la soberbia de los hacendados reunidos. La descripción de la trampa, la precisión mortal de los tiradores invisibles y el mensaje final del apache cayeron como sentencias de muerte. Comprendieron que habían provocado a una leona que no solo tenía garras, sino que estaba protegida por el espíritu mismo de la sierra. El miedo, un veneno que ellos solían administrar, ahora corría por sus propias venas. El nombre de Consuelo dejó de ser el de una viuda insolente para convertirse en la leyenda de una patrona inquebrantable, cuyo territorio estaba marcado con la sangre de sus enemigos.
La victoria en la garganta no trajo celebraciones ruidosas, sino una profunda y solemne calma a la hacienda. Consuelo, rodeada de los hombres que habían arriesgado todo por ella, entendió que había ganado más que una batalla. Había conquistado el derecho a la paz. El botín de guerra, rifles de repetición, municiones y monturas de buena piel, no fue guardado como un tesoro, sino repartido equitativamente entre sus vaqueros y los guerreros apaches. Era el reconocimiento de que la seguridad de su hogar ya no dependía de los muros, sino de la lealtad y el coraje de la gente que lo habitaba. Esa noche, alrededor del fuego, no se contaron hazañas de guerra, sino que se compartió el pan en un silencio cargado de futuro. En las semanas siguientes, el poder de Consuelo no se midió en la cantidad de ganado que poseía, sino en los cambios que su victoria provocó en el valle. Pequeños rancheros, antes aplastados por los grandes hacendados, comenzaron a llegar a su puerta, no como siervos, sino como vecinos en busca de consejo y alianza. Ella no ofreció protección a cambio de sumisión, sino que organizó una cooperativa para la venta del ganado, usando las rutas de la sierra que ella misma había abierto. La hacienda dejó de ser un feudo aislado para convertirse en el corazón de una comunidad que aprendía a defenderse unida. Su justicia, forjada en la desesperación y templada en la pólvora, se estaba convirtiendo en la nueva ley no escrita del desierto. El fracaso en la garganta del buitre no extinguió la furia de los hacendados. La refinó en un veneno más frío y paciente. En la penumbra de su estudio, don Augusto, el arquitecto de la conjura, movió las piezas de un tablero diferente. Entendió que el plomo no podía quebrar a una mujer protegida por la sierra, pero la ley, torcida a su antojo, sí podía. Un mensajero partió al amanecer, no hacia un nido de pistoleros, sino hacia la capital del estado, llevando consigo cartas selladas y acusaciones ponzoñosas. Consuelo no era presentada como una ranchera, sino como una bandida que, aliada con salvajes, usurpaba la propiedad y amenazaba el orden. El plan ya no era una emboscada, sino un juicio diseñado para ahorcarla con la soga de la civilización. Mientras la sombra de la ley se alargaba desde la capital, la hacienda vivía una primavera de esperanza. El primer cargamento de la cooperativa partió hacia el pueblo minero, sellando una prosperidad compartida. Consuelo supervisaba la siembra, su rostro ya no marcado por la supervivencia, sino iluminado por la creación. Pero la paz del desierto siempre es precaria. Una tarde, Halcón Veloz llegó con la quietud de una tormenta que se acerca. No habló de pistoleros, sino de hombres con uniformes azules y papeles en la mano que merodeaban por el valle, haciendo preguntas sobre la viuda y sus tierras. Consuelo entendió de inmediato. La guerra había cambiado de campo. Ya no era un duelo de balas, sino una batalla de tinta y mentiras contra un enemigo sin rostro. La noticia no dobló a Consuelo, la ancló más firmemente a la tierra. Esa misma noche no convocó un consejo de guerra, sino una asamblea de vecinos. A la luz de las antorchas, su voz no tembló al explicar la nueva amenaza. Su pólvora fracasó y ahora quieren envenenarnos con tinta y sellos oficiales, dijo, mirando los rostros curtidos de los rancheros y vaqueros que la rodeaban. Quieren que la ley nos vea como bandidos, pero nosotros somos la verdadera ley de esta tierra, la que se basa en el trabajo justo y el respeto. Nuestra arma será la verdad. Decidió no esperar la embestida. Envió a su caporal más leal con una misión: reunir los testimonios de todos los despojados por don Augusto y su camarilla. La llegada de la ley no fue un trueno, sino el crujido seco del polvo bajo las botas de una docena de rurales. Un capitán de rostro impávido, con un bigote que parecía trazado con tinta y regla, encabezaba la comitiva.
Esperaban encontrar un nido de forajidos y se toparon con una comunidad en plena faena, con el olor a pan recién horneado flotando en el aire. Consuelo los recibió en el patio, no como una acusada, sino como la patrona que era, con sus hijos a un lado y el respaldo silencioso de su gente a sus espaldas. El capitán leyó el pliego con voz monótona. Usurpación de tierras, sedición y alianza con tribus bárbaras. Las palabras, tan ajenas a la realidad que las rodeaba, flotaron en el aire pesado del atardecer como ceniza muerta. Consuelo sonrió con una calma que desarmó al capitán. Sin alzar la voz, refutó cada cargo con la simpleza de la verdad. La tierra no se usurpa, capitán, se gana con sudor, algo que sus patrones desconocen. Mi alianza no es con bárbaros, sino con hombres de honor que entienden de deudas de sangre, y la sedición que usted nombra, aquí la llamamos justicia. Justo en ese momento, su viejo caporal se abrió paso entre la gente, llevando un legajo de papeles amarrados con un cordel. Si vino a buscar la verdad, continuó Consuelo, aquí tiene más que la que le enviaron desde la capital. Son las voces de los hombres y mujeres a quienes don Augusto y sus cómplices les robaron hasta la esperanza. El capitán tomó el legajo, su guante de cuero crujiendo en el tenso silencio. Sus ojos recorrieron las firmas torpes, los relatos de despojos, y luego se alzaron para medir a la multitud. No había rostros de siervos temerosos, sino de hombres y mujeres libres dispuestos a defender su hogar. En ese instante, como un fantasma invocado por la tensión, Halcón Veloz apareció al borde del patio, con los brazos cruzados y una mirada que pesaba más que 1000 rifles. El rural comprendió que no estaba arrestando a una mujer, sino poniendo una chispa en un polvorín. Con un gesto seco, guardó ambos documentos. «Señora», dijo con voz grave, «mis órdenes son llevarla a la capital, pero estas voces vendrán con nosotros». El viaje a la capital no fue la marcha de una prisionera, sino la procesión de una matriarca. Consuelo no cabalgó con las manos atadas, sino sobre su propio caballo, con la espalda recta y la mirada fija en el horizonte. A su lado, como una sombra leal e inquebrantable, iba Halcón Veloz, y detrás de ellos, formando una comitiva que se negaba a abandonarla, marchaban su caporal y una docena de los rancheros a los que ella había unido. El capitán de los rurales observaba la escena con una mezcla de asombro y un respeto que no esperaba sentir. No estaba escoltando a una bandida común. Lideraba una caravana de dignidad que avanzaba por el desierto, llevando consigo una verdad tan innegable como el sol que los calcinaba. El desierto mismo pareció ser el primer juez en aquel largo trayecto. Por las noches, alrededor del fuego, el capitán no escuchaba alardes de forajidos, sino las historias de los rancheros que acompañaban a Consuelo. Cada relato era un clavo más en el ataúd de las acusaciones de don Augusto. El legajo de testimonios que cargaba en su alforja dejó de ser un simple fajo de papeles para convertirse en el peso de una verdad que le quemaba las manos. Su misión, la de un simple ejecutor de órdenes, se transformaba con cada legua. Empezaba a comprender que el verdadero crimen no cabalgaba junto a él, sino que esperaba, impaciente y soberbio, en los salones alfombrados de la capital, confiado en el poder de su tinta envenenada. La capital lo recibió no con el abrazo del progreso, sino con la fría curiosidad de un mundo ajeno. El golpeteo de los cascos sobre el empedrado era un sonido extraño, una profanación del silencio al que estaban acostumbrados. Los citadinos, con sus ropas almidonadas, observaban a la comitiva como a una bestia exótica, esperando ver a la bandida y sus salvajes. En su lugar, encontraron a una mujer de espalda recta, cuya dignidad era más sólida que los edificios de cantera, y a un guerrero apache cuya mirada contenía la vastedad del desierto. Halcón Veloz no miraba a la gente.
escrutaba las sombras de los callejones. El capitán, al frente de esta caravana de verdades incómodas, sintió el peso de los juicios silenciosos y supo que la batalla real apenas comenzaba. Fueron conducidos a una antesala con olor a cera y a documentos viejos. El aire viciado de una justicia que se decidía lejos del sol. Allí los esperaba don Augusto. Su sonrisa una delgada cicatriz en su rostro satisfecho, seguro de su victoria. Frente a un juez de mirada aburrida y bigote engomado, se leyeron los cargos. Cuando le dieron la palabra, Consuelo no habló de leyes, sino de hambre, de hierbas que curan y de la tierra que responde a quien la trabaja. Su voz era el viento del desierto, limpia y sin adornos. Fue entonces cuando el capitán dio un paso al frente. Colocó sobre el escritorio pulido no solo el pliego oficial, sino el legajo de los rancheros. «Mi deber es entregar a la acusada», dijo con voz firme, «pero también la verdad que encontré en el camino». El juez, un hombre cuya voluntad se doblaba al peso del oro, miró el legajo con fastidio, como si le hubieran arrojado un animal muerto sobre su escritorio. La sonrisa de don Augusto se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia contenida. «¡Patrañas!», siseó, su voz un látigo en el aire quieto. Los garabatos de peones resentidos, azuzados por esta hechicera que los embruja con promesas. Su dedo acusador temblaba, pero se detuvo en seco al encontrar la mirada de Halcón Veloz, una mirada que contenía la fría promesa de un final violento, ajeno a cualquier ley escrita. El capitán no se inmutó, su postura era una muralla de integridad inesperada. Consuelo permaneció en silencio. Su calma era la refutación más poderosa a la histeria del hacendado. La balanza de la justicia, torcida por el poder, se detuvo en un equilibrio tenso. El juez, sudando bajo su cuello almidonado, no se atrevió a condenar a la mujer ni a desafiar a don Augusto. Optó por la cobardía de la burocracia. Dada la complejidad del caso y estas nuevas declaraciones, se ordena una investigación formal, anunció, su voz buscando una autoridad que no poseía. La acusada permanecerá en la capital bajo custodia hasta que se aclare la verdad. Fue una victoria a medias, una jaula de espera en lugar de un veredicto, pero don Augusto había perdido algo más valioso, el secreto. La historia de la viuda, sus protectores apaches y el legajo de los despojados se escapó de la sala para serpentear por las calles, convirtiéndose en una leyenda incómoda, susurrada en los cafés donde se tejía el poder. La custodia de Consuelo no fue una celda de barrotes fríos, sino una habitación austera en una posada vigilada, una jaula más de miradas curiosas que de cerraduras. La ciudad, con su estruendo incesante y su olor a carbón y perfume rancio, era un desierto de otro tipo, uno que buscaba secarle el espíritu. Pero ella esperaba con la paciencia de la roca, observando el ajeno torbellino urbano. Halcón Veloz se disolvía entre las sombras de los callejones, un fantasma que le traía noticias no de los periódicos, sino del pulso de las calles y del miedo en los ojos de los mensajeros de don Augusto. El capitán, fiel a su palabra, garantizaba su seguridad, convirtiéndose en un carcelero reacio, un puente entre su mundo y las maquinaciones de la capital. Mientras tanto, don Augusto no esperaba el veredicto, lo fabricaba. Su ira, refinada en veneno, se movía por los salones del poder y las redacciones de los periódicos. Pagaba cenas, susurraba calumnias y pintaba a Consuelo como una amenaza para la civilización, una usurpadora amparada por salvajes que alteraba el orden divino de la propiedad. Su primer objetivo fue el capitán, a quien acusó de insubordinación y simpatía por los rebeldes, buscando removerlo del tablero para aislar a su presa. Cada día que pasaba, la investigación formal se convertía en una farsa con testigos comprados y evidencias sembradas. Don Augusto no buscaba justicia,
sino una soga legal lo suficientemente fuerte para colgar una leyenda que se negaba a morir. La red de don Augusto era vasta y sus hilos invisibles y untados de oro. Una mañana, un general de pecho inflado y mirada evasiva relevó al capitán de su cargo. La excusa oficial fue falta de criterio en el manejo de un caso delicado, un eufemismo para la integridad que estorbaba. Antes de partir, el capitán buscó a Consuelo. No hubo disculpas, solo la dura verdad en sus ojos. Han comprado al juez y a los periódicos. Ahora vienen por usted, le dijo, su voz un susurro ronco. El verdadero juicio no será en esa sala. La ciudad es una trampa más peligrosa que la sierra. Su partida no solo le quitaba un guardián, sino la última barrera de decencia que la separaba de los lobos. Halcón Veloz observó la escena desde una sombra del patio. Su rostro impasible era una máscara de granito. No necesitó palabras para entender que las reglas del juego habían cambiado. Esa noche, junto a Consuelo, no habló de leyes ni de injusticia. El coyote no pide permiso al nido para robar los huevos, dijo. Su voz tan quieta como el aire antes de una tormenta. Le han quitado los dientes al perro guardián. Creen que la oveja está sola. Su mirada se perdió en la lejanía de los tejados, pero veía más allá, hacia el desierto. Pero la oveja no está sola. Tiene un halcón. Dejaremos que su ley de papel se pudra. Nosotros impondremos la nuestra. La ley de la memoria y el filo. Halcón Veloz no necesitó un mapa para navegar la noche de la capital. Para él, los callejones oscuros y las cornisas eran solo otra versión de los cañones y riscos de su tierra. Se movieron por las azoteas, sombras entre sombras, descendiendo a patios olvidados y cruzando umbrales silenciosos. Consuelo, cuyo corazón antes era un pájaro asustado, ahora seguía sus pasos con la sigilosa confianza de una pantera. La ciudad entera era una jaula cuya puerta él sabía abrir. Al alba, cuando el nuevo carcelero fue a llevar el desayuno rancio, solo encontró una habitación vacía y una ventana abierta al callejón. Sobre la almohada, una sola pluma de halcón. Era la firma de una ley que no se escribe en papel. La noticia de la fuga estalló en la capital como un cohete de feria, no como el escape de una criminal, sino como la hazaña de una leyenda. Don Augusto, que se creía el titiritero, vio sus hilos cortados y su marioneta desaparecida, convirtiéndose en el hazmerreír de los salones que antes dominaba. La pluma de halcón fue una burla silenciosa que lo humilló más que cualquier grito. Su rabia, antes fría y calculadora, se convirtió en un incendio sin control. Ya no había tiempo para jueces comprados ni para mentiras en los periódicos. Reunió su fortuna y a sus hombres más desalmados, no para una emboscada, sino para una guerra. Ya no se trataba de tierras, era una cacería personal, y el desierto sería el campo de batalla donde su orgullo herido exigiría una aniquilación total. El regreso al desierto no fue una huida, sino una declaración de guerra. Se movieron con la velocidad de la venganza, cabalgando bajo el amparo de la luna por sendas que solo los espíritus conocían. La ciudad, con sus leyes de papel y su justicia de oro, había sido una lección brutal. La civilización de los hacendados era una bestia más salvaje que cualquier criatura del yermo. Consuelo sentía cómo el polvo familiar la purificaba de la podredumbre urbana. Ya no era solo la guardiana de una hacienda, sino la matriarca de una frontera, una mujer cuya voluntad se había convertido en la única ley verdadera. A su lado, Halcón Veloz no era un escolta, sino el eco de su propia determinación, un presagio viviente del acero que aguardaba. No necesitaron dar la alarma. La noticia de su regreso corrió como fuego en pasto seco, traída por el viento y por jinetes que eran ya parte de su clan. La hacienda se convirtió en un hormiguero de guerra. El ganado fue llevado a cañones ocultos en la sierra.
mientras los hombres, antes vaqueros y ahora soldados, limpiaban sus rifles con una calma letal. Los rancheros de la cooperativa llegaron en tropel, no como aliados, sino como hermanos de armas, listos para defender el único bastión de justicia que conocían. Consuelo, desde la casa grande, organizaba las defensas. Su voz era el centro de gravedad de un mundo a punto de estallar. Un joven jinete apache partió como una flecha hacia las montañas, portando el mensaje para Ojo de Nube. La cacería había comenzado. La fuerza de don Augusto no era un ejército, sino una plaga de pólvora. Mercenarios de alma seca y gatillo fácil, hombres cuya única lealtad era al peso de las monedas que llenaban sus bolsillos. Avanzaban levantando una cicatriz de polvo que se veía a leguas, un insulto ruidoso al silencio del desierto. Él cabalgaba al frente, no como un general, sino como el sumo sacerdote de su propio odio, con los ojos inyectados en sangre fijos en el horizonte. No buscaba recuperar tierras. Ansiaba borrar del mapa la afrenta de su fracaso, reducir a cenizas a la mujer que se atrevió a escribir su propia ley. Quería un holocausto, no una simple victoria, y el fuego sería su veredicto. La historia de Consuelo nos enseña que, en la hacienda, el tiempo se había vuelto denso. Cada segundo pesaba como una piedra. Consuelo, desde el techo de la casa grande, era una estatua de voluntad inquebrantable. Su mirada barría la llanura, esperando la inevitable marea de polvo. Sus hombres estaban apostados, el silencio en los corrales y tras las barricadas era una cuerda tensa a punto de romperse. Y entonces, cuando la tensión era casi insoportable, llegaron, no por el camino, sino desde las colinas, como si la tierra misma los hubiera parido. Eran Ojo de Nube y sus guerreros, una corriente de sombras que se materializó sin levantar un solo grano de arena. El jefe se detuvo a su lado. No hubo palabras, solo un asentimiento que sellaba un pacto de sangre y fuego. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor del conocimiento ancestral.